buenos días. Qué alegría ver la iglesia, como siempre, llena. Así que mire a la persona que está a su lado, por favor, y con una sonrisa dígale: qué hermoso, qué hermosa que estás. Dígale así: estás muy lindo hoy, estás muy bello hoy. Y después dígale: y es sincero, porque no puedo mentir, los hijos de Dios no mentimos. Quiero iniciar este mensaje. Quiero invitarles a que por favor me presten muchísima atención, porque es uno de los mensajes que quizás el Señor nunca lo había visto así. He leído varias veces la palabra, he estudiado varias veces la palabra, pero nunca había visto desde este punto. Durante este mes vamos a entrar al tema que es el servicio a Dios, el servir a los demás. Por eso quiero tocar este punto y quiero iniciar contándole la historia de un jardinero que recibió 3 semillas del rey. Este jardinero recibió 3 semillas, el rey le dio 3 semillas, a 3 personas diferentes. Y es chistoso porque uno lo cambió por monedas. Uno cogió la semilla y la vendió. Como buen vendedor dijo: esta semilla me la dio el rey, no me la dio cualquiera, se la vendo. Y vendió la primera semilla. El segundo lo que hizo fue que por miedo la escondió. Fue y guardó la semilla por allá, la escondió. Y el tercero sembró la semilla con paciencia. Y cuando el rey regresó, encontró un árbol precioso lleno de frutos que le ofrecía. El rey no estaba buscando semillas intactas. El rey estaba buscando árboles que dieran sombra y que dieran alimento. Y yo creo que con Dios pasa de igual manera. Considero que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, recursos, oportunidades. Es decir, Dios ha puesto algo en tu mano. Cuando Él venga, ¿qué va a hallar? Es la pregunta. Cuando Él regrese, ¿qué va a hallar con los talentos que ha puesto en tus manos? Quizás algunos digan: mi rey lo vendí, lo usé solo para mí, ¿verdad? Yo prosperé, avancé, ve, ahí tengo 4 casas, 8 carros, 15 terrenos. Y el Señor va a decir: muy bien, pero ¿qué hiciste por mi obra? Otros quizás el Señor le diga: te entregué esta semilla de dones, de talentos, ¿qué hiciste con ellos? Pero va a haber otros de los cuales el Señor venga y va a encontrar y va a decir: veo que has dado un fruto y ese fruto ha permanecido. Veo que has dado un fruto y ese fruto en mí provocó varias fiestas en el reino de los cielos. Y quiero hablarles de eso. Quiero contarles un relato bíblico que nunca lo había visto de esta manera, pero que creo que es indispensable lo toquemos. Antes no voy a entrar, solo voy a mencionarlo, pero ya sabíamos que la boda, los matrimonios judíos tenían 2 etapas. Recuerda que ya los mencioné, por eso no voy a ahondar tanto, porque ya hablé de esto, pero quiero solamente tocarlo. Estaba la primera etapa, que era el Kiddushin, que era el compromiso. Recuerda usted que estaba el Ketuá, que era cuando ellos tenían que comprar y pagar por la novia. Recuerda que estaba el Moar, que era la prenda que ellos daban durante el tiempo que se iban, ¿verdad? Que tenían que transformar o pagar o hacer una casa detrás de la casa de su padre hasta que ella estuviera. Y estaba la segunda etapa, que era el Nisim, así se llama, y eran las nupcias. Y las nupcias tenían algunas cosas, como por ejemplo, ahí lo ve, el banquete, ¿verdad? Estaba la alegría y finalmente la consumación. Recuerda que yo les contaba que en la consumación los amigos del novio se paraban ahí afuera a esperar a que ellos tuvieran su encuentro, y después salían y lo aplaudían, lo levantaban en manos y todo. ¿Recuerda que yo les conté la historia? Bueno, solo quería mencionarles de esto porque hoy vamos a hablar de un banquete que está en la segunda etapa del matrimonio. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús todo lo que hizo, lo hizo con un propósito. Nada de lo que Él hizo lo realizó porque sí. Y quiero invitarle a que me acompañe por favor en su Biblia, a Juan 2. Ahí vamos a centrar el mensaje del día de hoy. Pero no lo vamos a leer de corrido, vamos a irlo leyendo por partes. Así que quiero invitarle a que me acompañe a Juan 2, del 1 al 11. Vamos a leer, por favor, subraya ahí. Y es interesante porque vamos a encontrar grandes verdades hoy a través de este mensaje. El primero dice la palabra del Señor, Juan 2, del 1 en adelante, dice: 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en el pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Dígale a la persona que está a su lado, dile: eres invitado al banquete.
Y aquí quiero hacer un paréntesis, una pausa comercial, darle un consejo, por favor. No vaya a ningún lugar que no le hayan invitado. Voy a volverlo a repetir. No vaya a ningún lugar que no lo hayan invitado. Y peor aún, no lleve gente con usted que tampoco han invitado. Dice que María fue invitada a la boda, Jesús fue invitado y también fueron invitados los discípulos. Los que han organizado algo saben lo complicado que es tener todos los detalles, por eso ahora le mandan confirmación y yo en parte estoy de acuerdo con eso. Confirme cuántas personas vienen. Y aún así, no falta el que llegue con alguien más, ¿no? Es que vea, estábamos aquí, me llegó de visita mi cuñada. Bueno, pastor, listo, le llegó la cuñada, pero llegó con 15 más, entonces, hágame el espaciecito ahí. No, dice la Biblia que Jesús fue invitado al lugar, junto con los discípulos. Dice el versículo 3, durante la fiesta de las bodas, se acabó el vino. Ahí está en pantalla, se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, madre, ese no es el asunto nuestro. Somos solo invitados, no somos los que estamos organizando. Ese no es nuestro asunto. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Y allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. Ahí dice, en su versión dice, para el ritual de purificación. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Quiero hacer pausa ahí primero. Y es interesante porque la Biblia menciona que se acabó el vino. Si quieres, Hermes, puedes poner la anterior, por favor. Dice, se acabó el vino. No, la anterior, donde dice se acabó el vino. Eso, se acabó el vino. Que se acabara el vino era muy delicado en la cultura judía. ¿Por qué razón? Para nosotros quizás no es tan importante. Y aún así, ¿verdad? Imagínese usted, para que me entienda la magnitud, que usted vaya a una fiesta y no le den comida. Imagínese usted lo tremendo. Que usted vaya a una reunión y no le den comida. O peor aún, le den poquito. Si la gente habla, si la gente dice y critica aún cuando les dan de comer, piense usted cuando no les dan de comer. Piense usted cómo es. Bueno, algo similar pasaba. Yo anoté aquí nada más 3 puntos que pasaba. Si se acababa el vino en una fiesta, ojo, las fiestas de ceremonia del matrimonio, ya les dije, no duraban como la de nosotros, ¿no? 6 horas, 7 horas, se acabó la fiesta y hasta luego. No duraba así. Si se acababa la fiesta, duraba más o menos de 3 a 7 días. Imagínese usted lo bueno de la fiesta. De 3 a 7 días duraba las ceremonias. Pero si se le acababa el vino al anfitrión, que en este caso era el padre de la novia, si se le acababa el vino a él, ¿sabes qué pasaba? Era una vergüenza y una deshonra. Ante la gente era un escarnio público que decían, venga, si esta familia no es capaz, si este muchacho no es capaz de sostener una fiesta durante 3 días, 7 días, ¿cómo va a sostener a su esposa durante toda la vida? Ahí le doy un tip, cuando vaya a casar su hija, dígale en fiesta de 15 días a ver si es capaz de sostener y ahí sí la entrega. Pero dice la historia que se les acabó el vino. No sabemos en qué día se acabó, no sabemos si fue al primero, no sabemos si fue al segundo, al tercero, no sabemos si fue al séptimo, pero la Biblia narra y dice, se acabó el vino. Lo primero que ocurría cuando se acababa el vino era que era una deshonra pública, el qué dirán. Lo segundo que pasaba era que habían consecuencias legales si querían tomarlas. Por ejemplo, el contrato de la boda era un documento para ellos muy serio, era una actividad muy seria. Y si el anfitrión no cumplía su parte de la celebración, ellos, ¿qué era la parte de la celebración? Proveer la comida, proveer la bebida suficiente. Si ellos no cumplían con esto, podían ellos echarse para atrás en el matrimonio. Imagínese usted, porque recuerda, aún no estaba consumado el matrimonio. Después de eso venía la consumación, después del banquete. Entonces todavía no me tocó la niña, no fue capaz de cumplir mi hijo, echémonos para atrás.
Yo creo que no hay nada más doloroso, y no sé a cuántas personas les ha pasado, que lo dejen en el altar vestido. Yo creo que es algo muy traumático, sea hombre o sea mujer. Todos hemos visto alguna historia así, ¿verdad? Todos hemos visto cuando alguien está en el altar vestido de blanco, precioso, y no llega. Usted no se imagina la tortura que se siente. Dígamelo a mí, que mi esposa se demoró nada más que 3 horas en llegar. Yo dije, no se decidía esta mujer o qué. Cuando nos fuimos a casar en Ibagué, mi esposa se demoró 3 horas en llegar. Imagínense la tortura que yo sentí ahí. De verdad, no les estoy mintiendo, de verdad. Y yo estaba ahí, Señor, ¿será que no se decidió? Y ahora mi esposa dice, ¿por qué no lo hice? ¿Verdad? Pero ella estaba ahí 3 horas y yo veía el reloj y todo. Y me llamaba Sandra y me decía, ya vamos. ¿Saben? Lo que pasaron, una serie de cosas, entre se accidentaron cuando la estaban llevando. Un carro y se accidentó y mientras estaban arreglando. Esos señales que Dios nos estaba dando, pero no hicimos caso. Molestando. Pero era una cuestión legal también. Si no cumplían o si se acababa el vino. Lo tercero que ocurría, si se acababa el vino, era que la persona estaba rompiendo con la hospitalidad. La hospitalidad en el pueblo judío es una norma sagrada, ¿sí? Ofrecer lo mejor a los invitados, dar un compartir a los invitados. Y aquí le doy un tip: si usted llega de invitados a su casa, sea hospitalario con ellos. Yo recuerdo en una ocasión, el esposo le decía a ella, pero venga, bríndele algo al pastor. Y yo la sentía ya muy forzada. Yo le dije, no, tranquilo, no pasa nada. Y cuando estábamos ahí me dijo, pastor, uno de los conflictos que yo tengo con mi esposa es que ella no es para nada hospitalaria. Entonces aquí llega varias personas y ella no. Entonces yo les hablaba y les decía, mire, la hospitalidad es muy importante. Y no porque yo haya estado ahí, sino dije, con cualquier persona es muy importante que usted tenga gestos de amabilidad. Bueno, para el pueblo judío, si ellos no cumplían con el vino, ellos consideraban un insulto, una ofensa. ¿Cómo usted invita a alguien y no lo atiende? Y ahí es donde quiero entrar en los puntos que siento de parte de Dios compartirte. El primer punto que quiero hablarte es que el servicio siempre o en ocasiones va a parecer insignificante. Me encanta porque María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Y dice que habían 6 grandes tinajas que usaban para ceremonias religiosas, para la purificación. María no hace el milagro de ninguna manera, pero ¿sabes lo que hace? Dirige a los siervos y le dice, hagan todo lo que Él les diga. Y yo creo que esa es una de las principales normas espirituales si usted va a servirle a Dios. Hacer lo que Dios le está pidiendo que usted haga. ¿A qué Dios lo ha llamado? A mí la gente me suele decir, pastor, voy a dejar este ministerio. Yo digo, por mí no hay problema, porque yo no lo llamé. Si Dios lo llamó, usted va a tener que rendirle cuentas a Él. A mí no, porque he aprendido algo y se los quiero decir y se los voy a decir con mucho amor. Pero estoy seguro que si el día de mañana a mí me diera la chiripiolca, yo ya no voy a predicar, eso es muy complicado, la gente es muy compleja, yo ya no voy a servir. Estoy seguro que Dios levanta a alguien más. Estoy más que convencido, porque la obra de Dios no se puede detener por alguien. Porque aquí el importante es Cristo. Ahí es donde usted dice amén. Entonces María provoca un milagro tremendo. Le dice, hagan todo lo que les diga. Yo creo que como personas que servimos a Dios, eso es lo que necesitamos enseñarle a las personas, a los que vienen a nuestro lado, a que cumplan la voluntad del Señor, a que obedezcan las palabras de Cristo. Me encanta porque ella los guía al maestro. Note que ella no dice, vamos a hacer esto, y después le dice al hijo, no era una mamá así. Mi hijo, ya organicé, toques que ore y solucione lo del vino. No. Ella le pregunta primero, dice, hijo, ¿qué pasa con esto? Por favor, mujeres, varones, aprendan a consultar si usted está casado. No tome decisiones a la ligera, porque le puede producir un problema. María lo dirige y dice, hagan todo lo que Cristo, lo que mi hijo les diga. Y ahí es donde quiero tocar 2 puntos dentro de este. Y es que el siervo verdadero nunca busca protagonismo, solo se asegura de que los demás obedezcan a Cristo.
Y me encanta porque las tinajas tienen un simbolismo tremendo. Cuando me puse el Espíritu Santo fue muy incisivo, estudia lo de las tinajas. Y yo comencé a leer y a investigar y saqué mis libros que tengo allá de teología y comencé a revisar. Me encontré con unas verdades tremendas que hoy quiero regalárselos. Siento de parte de Dios darse. ¿Qué eran las tinajas? No eran simplemente recipientes de agua. No. Ellos lo usaban para el rito de purificación. Ellos pensaban en esa época que si la gente no se lavaba las manos y los pies con agua de esas tinajas, no eran puros. Ellos pensaban que si no hacían el ritual de pasar incluso los utensilios por esa agua de las tinajas, era impuro lo que estaban ellos ofreciendo. Y siempre usaban estos ritos antes de comer, antes de una celebración importante. Ellos tenían esto, por eso tenían 6 tinajas. No era 1 ni 2. Pero me gusta porque dice que estaban vacías. Y nada en la Biblia es casualidad. Ellos estaban esperando. ¿Qué simbolizaban estas tinajas? Si vamos al simbolismo, simbolizaban la antigua ley, las tradiciones de ese momento, los esfuerzos de ellos para purificarse ellos mismos. Lo mismo que ocurre con nosotros, ¿no? Hay gente que dice: yo voy a servirle a Dios cuando esté puro, y no funciona así. Yo le serviré a Dios. Eso es como que usted le diga: yo voy a ir al hospital cuando ya esté sano. Eso no ocurre así. Yo dispongo mi corazón para servirle a Dios, y en el proceso el Señor me santifica, el Señor me aparta para su servicio. Si usted espera estar perfecto para servir a Dios, usted nunca le va a servir. En una ocasión estábamos en un lugar con varios líderes y alguien dijo: usted no puede servir si no está casado, y el que estaba predicando no estaba casado. Y le dije: no funciona de esa manera. Lo ideal, y el Señor da algunos tips para que usted pueda servir. Dice: si usted anhela obispado, lo ideal es que usted esté casado, que sea marido irreprensible de una sola mujer, no dado al vino, y da una serie de consejos. Pero las tinajas representan aquel que quiere servir, pero quiere purificarse por su propia fuerza, y no funciona de esa manera. Mientras el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón, varias lágrimas comenzaron a caer de mi rostro. Porque te aseguro, y quiero ser sincero contigo, si fuera por perfección en el servicio a Dios, por santidad, yo no estaría en esta hora de pie delante de ustedes compartiéndoles. Porque si analizara yo de manera minuciosa mi vida, hay muchas cosas que necesitan ser sometidas delante del Señor. Pero ¿sabes qué? En 1 Corintios, me encanta, 1 del 27 al 28, puedes subrayarlo por favor. Si tú estás sirviéndole a Dios y quizás hay grandes errores, grandes defectos, grandes fallas, señala este versículo. 1 Corintios 1, 27 y 28. Dice, te lo quiero leer en esta traducción, dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para los que se crean sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, tienen errores y son de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Es tremendo. Pero las tinajas eran o simbolizaban los ritos de purificación, pero nota algo, estaban vacías en el momento. No estaban llenas. Era insuficiente. Y quiero decirte algo: los ritos, las cosas que tú puedas hacer, si no está Cristo, es vacío, es vano, no sirve. Y aquí quiero tocar el segundo punto. Hola, mi amor. Y aquí quiero tocar el segundo punto. Primero, las tinajas estaban vacías. No les molesta, ¿verdad? Lo segundo que quiero hablarles es que Dios usa lo sencillo para demostrarnos cosas eternas. Me encanta porque ahora viene la segunda parte, y es que comenzó en lo más común. El Señor, ¿qué pidió? Llenen las tinajas con agua.
Note que no dijo nada, no dijo vamos a imponer manos, mis hermanos, vamos a hacer una oración, un ayuno de 2 días para que Dios responda. No, ¿sabes lo que dijo el Señor? Tienen las tinajas de agua. Y me encanta, porque un milagro extraordinario que les voy a mostrar comienza con algo común. Comienza con algo simple. Y quiero mostrarle varios ejemplos bíblicos de que cosas sobrenaturales ocurrieron con alguien que se dispuso a servir de manera simple. Por ejemplo, está ahí el ejemplo del muchacho y los 5 panes y los 2 peces. Ahí puse varios ejemplos, mire, Caminita me ayudó con eso. ¿Recuerdas? La alimentación de los 5,000 comenzó con 5 panes y 2 peces que un muchacho no se los guardó. Cuando el talento, cuando escondemos cosas para nosotros, se secan. Pero cuando lo exponemos para el Señor, se multiplican. Y hablamos con mi esposa, y es que siempre nos ha gustado sembrar. Siempre nos ha fascinado sembrar. Es un principio que Dios reveló a nuestro corazón. Y recordábamos cuando estábamos en el centro de formación había mucha escasez. ¿Y sabes lo que pasó? Que me llegaba a mí algo, mi mami me mandaba chocolates, golosinas de Ecuador, mi mami siempre tan bella, ella sabe lo que me gusta y me lo mandaba. Y yo lo primero que hacía era sacar de la caja los chocolates y todo y repartirlo. A todos los que estábamos allí, éramos casi 18, 20 personas. Y el resto yo lo iba comiendo paulatinamente. Pero siempre sembraba. Y un día subía junto con mi esposa y vimos a uno de ellos cómo estaba, negra, ¿te acuerdas? Contra la cama así comiendo calladito algo. Y yo le dije, ¿por qué hace eso? Le dijo, no, porque si me pongo a repartir a todos me quedo sin nada. Y le dije, ese es el problema, le dije yo. Por eso estás en tanta escasez. Porque cuando tú abres tu mano con tus talentos, con los dones, ¿sabes lo que hace Dios? Dios los llena. Y me gusta mucho porque este niño, este joven, provocó un milagro tremendo con algo tan simple. Otro ejemplo es Elías. Elías llega y le pide a la viuda y le dice, ¿verdad? Hazme una torta. ¿Recuerda la historia? Sírveme a mí primero. Y cualquiera de nosotros diría, ¿y por qué? No es que estoy diciendo que tengo solo para mi hijo y para que yo ya, para que colguemos los guayos, como se dice, para que muramos. Pero el Señor le dice, hazme a mí primero una torta, le dice Elías. Y pasó algo, y es que el aceite ni la harina jamás cesaron en su casa. Otro ejemplo es Dorcas. Me gusta mucho la historia de Dorcas. Y es que Dorcas servía cosiendo túnicas a los necesitados. No sé si tú lo sabías. La historia está en Hechos 9 del 36 al 41. Ahí puedes tú tomarle una foto, anotarlo. Pero me gusta mucho porque Dorcas estaba haciendo túnicas para los necesitados. Ella servía de esa manera al Señor. Y su servicio fue tan profundo delante de Dios que cuando ella murió, ¿sabes lo que hizo? Dios la resucitó por medio de Pedro. Dorcas es una de las mujeres que resucitó a través de Pedro. Pequeñas cosas van a traer grandes milagros a nuestra vida. El siervo en lo poco, aquel que es fiel en lo poco, sobre mucho será colocado. Y mucha gente desprecia el servicio oculto. Mucha gente desprecia el ordenar sillas. Mucha gente desprecia el hacer cosas. Te quiero decir algo. Es ahí donde Dios trata el corazón. Es ahí donde Dios trata con la humildad. Te conté varias veces y voy a volvértelo a contar. En una ocasión venía un famoso predicador a mi ciudad. Y el pastor dijo, levanten la mano, ¿quién quiere servir? Y toda la iglesia levantó la mano. Y él anotó, listo. Dijo, bueno, van a servir limpiando el coliseo de la ciudad. Y ahí varios bajaron la mano. El día que llegamos, el día que fue, ya que teníamos que alistar todo, solo llegó un muchacho que se llama Jacob y mi persona. Y espera, era a las 8, 9 y media y nada que llegaba. Y llegó el pastor y nosotros, bueno, por lo menos llegó el pastor. Y el pastor llegó y nos pasó las escobas y los traperos y dijo, bien limpio, ¿no? Y salió y se fue. Y entonces a mí me dio mucho coraje, te soy sincero. Yo dije, pero ¿cómo así nos deja esto y se va? Y el evento no es para nosotros. Y yo comencé con 1001 cosas. Y entonces Jacob se fue a uno de los baños, se cambió. No, y al día anterior había habido un concierto. Imagínate cómo estaba ese coliseo. Y los baños, imagínate tú, ya había que lavar baños y hacer todo eso.
Y entonces yo dije, no, yo con todo el respeto, con toda la pena le voy a escribir, le voy a decir que no, que mande a los hijos, que mire a ver quién viene, pero pues yo no podemos todo esto. Y Jacob se fue un momento donde yo estaba y me dio una gran lección de servicio. Al momento llegó cambiado y todo y comenzó con la escoba a barrer. Y yo dije, no, este muchacho no va a acabar nunca. Yo le dije, Jacob, vámonos. Y me dijo, no, porque es que yo le sirvo eso a Dios. Dijo, y Adrián, cuando tú vas a una fiesta, en un banquete, no llegan los invitados, a ti te queda más comida y a mí me queda más pastel. Dijo, esta bendición me la voy a ganar yo. Y me dio una gran lección. Y entonces juntos comenzamos. Yo dije, tú coge la mitad para acá, yo agarro la mitad para acá. Y comencé a barrer aquel lugar y a pedirle perdón al Señor. Porque a veces nosotros pensamos que el servicio lo hacemos a los hombres y no es así. Las cosas pequeñas es lo que Dios usa para llevarnos a lugares grandes. Cuando acabamos de hacer todo eso, el predicador dijo, Dios me puso algo en el corazón, un hombre de Dios. Yo lo menciono varias veces, nunca había visto un hombre de Dios así, ni siquiera me acuerdo el nombre. Pero un hombre de Dios como pocos, no tenía grandes lujos, no estaba lleno de anillos, de oro ni nada. Pero recuerdo que cuando llegó, alguien comenzó a gritar y cuando fueron a ver era que Dios había sanado a una persona ciega de nacimiento. Y cuando nos invitó a comer, dijo, Dios me pone algo en el corazón y es que vaya a comer con los que organizaron esto, y estábamos solo los dos. Y yo, ay, llegó el pastel. Y le dije, sí, nosotros. Y dijo, listo, vamos a comer. Y Dios sabe que es verdad lo que te estoy diciendo. Nos sentamos a comer, recuerdo claro, una pizza. Y cuando estábamos sentados, había gente afuera en otros lugares que estaban llorando por la presencia de Dios tan grande. Se rebotaban demonios. Él no estaba orando, se rebotaban demonios alrededor. Y yo decía, ve, y me decía, tranquilo, déjenlos. Ahorita acabamos de comer y ahorita oro por ellos. Y entendí, me dio grandes principios que hasta el día de hoy trato de aplicarlos y que queden grabados en mi corazón. Uno de ellos me dijo, cuando uno le sirve a Dios, usted reconoce un siervo de Dios cuando hay humildad en el corazón. Digo, porque es un principio del Señor. Si usted ve a alguien que llega y llega lleno de orgullo, dijo, no es alguien que le sirve a Dios de corazón. Y he tratado de acordarme de esos principios a lo largo del ministerio. Pero quiero decirte, lo que parece agua común en tus manos se va a convertir en vino glorioso en las manos de Cristo. Lo que parece algo común para ti, cuando tú lo pones al servicio del Señor, Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Aquí quiero tocar el segundo punto que te lo quiero regalar. El servicio prepara el escenario para la gloria de Dios. Versículo 9 dice, el encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió, porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero ojo con esto, subráyalo. ¿Qué dice ahí? Pero los sirvientes sí lo sabían. Quiero leerlo nuevamente. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertido en vino y se sorprendió, porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido y están borrachos, se sirve el vino corriente. Tú en cambio has dejado el mejor vino para el final. Los invitados disfrutaron del vino. El maestresala disfrutó del vino, pero no sabía de dónde había venido. El servicio siempre me va a dejar ver de primera mano la gloria de Dios. El servicio siempre me va a poner en el lugar adecuado para que la gloria de Dios pueda evidenciarlo con mis ojos. ¿Qué quieres ser? Es la pregunta. ¿Espectador? ¿De los que se sientan y toman el vino pero ni saben lo que ocurrió atrás? ¿O quieres ser de aquellos que vean la gloria de Dios de primera mano? ¿De cuáles quieres ser? ¿Los primeros o los segundos? Aquí hay varios ejemplos de gente que dispuso, me gusta esta frase, el servicio es la tarima sobre la que Cristo se glorifica. El servicio es la tarima sobre la cual el Señor se glorifica. Solo los siervos sabían de dónde venía el vino. Me imagino si los otros estaban maravillados degustando ese vino, oliendo el vino, imagínate aquellos que vieron convertirse el agua en ese vino tan extraordinario. Hay varios ejemplos que quiero tocarlo, y aquí primero es Samuel. Cuando era niño servía en el templo
y fue el primero en escuchar la voz de Dios. El criado de Abraham, en su servicio, le estaba buscando esposa para Isaac y vio cómo la providencia de Dios se manifestó de una manera gloriosa. No sé si está, ahí están los pasajes. José servía fielmente en la cárcel. ¿Recuerdas tú la historia? Interpretando sueños, y su servicio lo llevó al palacio del rey y después a gobernar. Esteban, que comenzó como diácono sirviendo mesas, ahí están los pasajes, en Hechos 6 y 7, terminó revelando a Cristo con su testimonio. ¿Sabes qué? Me encanta porque dice que cuando Esteban murió como mártir, las ropas de Esteban cayeron a los pies de Pablo. Y todos sabemos quién fue Pablo. El servicio que tú haces hoy, no sabes Dios cómo lo va a usar para hacer algo extraordinario y cómo te va a mostrar que de primera mano vas a ver su gloria. Yo por eso suelo decirle a las maestras de niños: jamás menosprecie a un niño, porque usted no sabe qué hombre de Dios está ahí, qué hombre de Dios está trabajando, qué mujer de Dios está trabajando para llevarlo a cosas grandes. Jamás el servicio está por demás. La pregunta es: ¿quieres ver la gloria de Dios o quieres sentarte en la mesa de los invitados? ¿Quieres servir o quieres simplemente sentarte desde el otro lugar y ver? El servicio siempre va a ser la tarima sobre la que Cristo se glorifica. Y finalmente quiero tocar el tercer punto. El servicio siempre va a revelar a Cristo. Jesús hizo esta primera señal y sus discípulos creyeron en Él. La gloria de Cristo no se revela en títulos, sino en toallas de servicio. Me fascina porque te decía que el vino simbolizaba alegría, plenitud, ¿no? Y lo que Cristo estaba demostrando es que los rituales en las tinajas y todo, cuando los convirtió en vino, Él era en el cual iba a haber plenitud y purificación verdadera. Cuando tú sirves a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, los mejores años a Cristo, Él va a llenar tu vida de gozo y de plenitud. Por eso la pregunta que quiero realizar en esta hora es: servir jamás es perder el tiempo. Servir jamás es entregué los mejores años, como algunas mujeres dicen, a este hombre y los menospreció. No. Servir a Cristo es abrir el camino para lo sobrenatural. Cuando tú pones tu corazón al servicio del Señor, dones, talentos, siempre lo menciono, hay 3 maneras con las cuales puedes servir, las 3 T que llamo yo: tiempo, tesoros y talentos. Cuando tú sirves de alguna manera al Señor para que el reino de Dios se extienda, créeme que el Señor no es deudor de nadie. La pregunta final que quiero hacerte es: ¿quieres ser de los que ven el milagro o de los que preparan el milagro? ¿Cuál quieres ser? Y la pregunta es: ¿qué tinajas vas a llenar esta semana? ¿Qué tinajas, qué vidas vas a ir a llenar en esta semana con la gloria de Dios, con tu servicio? Sabes que a veces estamos tan enceguecidos, a veces estamos tan metidos en el yo. Es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que realizar esto, es que yo, y desplazamos a Cristo. Y sabes que es idolatría, ¿no? No es solo postrarme delante de imágenes, como a veces pensamos. La idolatría es poner el yo por encima de Cristo, o poner cualquier cosa por encima de Cristo. Por eso tú vas a ver que los grandes hombres de Dios jamás estaban empecinados, militando en las cosas de este mundo tan básicas. Los siervos grandes de Dios siempre estaban empeñados en llevar el reino del Señor a otro nivel. La pregunta es: ¿dónde está tu corazón? Porque ahí va a estar tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Por eso te dije cuando predicamos acerca de lo espiritual y hablé de las finanzas, alguien me dijo: ¿pero por qué habla de lo espiritual y las finanzas? Porque donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha entregado? Cuando Él venga a llamarnos a cuentas, ¿qué cuentas vas a darle al Señor? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusa vas a ponerle en esta ocasión? Quiero que terminemos con una oración. Te decía, nunca había visto desde este punto esta historia. Lo había visto, lo había predicado varias veces, pero
yo quiero invitarte. Durante este mes vamos a estar viendo tips del servicio, y por eso titulé el mensaje del día de hoy de esta manera. Por eso lo escribí así. Y es el siervo que preparó, el secreto del siervo que provocó el milagro.